Hola, buenas noches. Estamos en otro programa más de Martes de Café. Hoy 14 de mayo de 2019. Exacto. ¿Verdad? Buenas noches. Hola, doctora Lili. Buenas noches. Qué gusto Buenas estar noches aquí. A todos. Ay, sí, gracias por invitarme. Ay, no, al contrario, gracias por aceptar. Y hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, un tema que como cirujanos dentistas, como en población en general, nos interesa muchísimo, que es el autismo. Voy a hacer la presentación de nuestros invitados. A la doctora ya la hemos tenido, como en otra ocasión. Es la doctora Amalia Guadalupe Gómez Cotero, ¿sí? Ella voy a leer un poquito de su currículum, un poquito. Ella es doctora en psicología clínica y psicoanálisis. Ella trabaja con las madres de niños autistas y bueno, maneja todo este tema. Como ustedes recordarán, ya la hemos tenido en otra ocasión, exactamente más o menos hace un año, ¿sí? A la universidad de donde ella ejerce todo esto es el Instituto Politécnico Nacional y la Torre Médica Salaberry. Y bueno, también tenemos con nosotros al doctor Benjamín Corazón Tinoco López. Él es médico psiquiatra, su experiencia de 28 años, profesor de posgrado en la UNAM, médico psiquiatra adscrito al HGZIA del Hospital del IMSS de Venados, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Ahí vemos la importancia de la certificación, claro, ¿verdad? Socio activo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y socio fundador de la Academia Mexicana de Psicopatología. Actualmente se dedica a su consulta privada en la Torre Médica Salaberry. Y bueno, ¿cómo ves, Lili, si empezamos con un poquito de definición de este tema? No sé, a ver, tú danos tu definición. Mejor dinos de qué tema vamos a hablar. Autismo. Nada más. Autismo, y ya después un poquito nos metemos a la relación con los medicamentos y todo esto, ¿sí? Entonces, entramos a las definiciones de autismo con la experta, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, la vez pasada que me hicieron favor de invitarme, estuvimos platicando justamente sobre lo que es el autismo, sobre la forma de trabajar con los niños para que evolucionen. Entonces, lo que les puedo comentar, como lo dice así brevemente el nombre, el autismo, que es decir, la palabra autos, metido en sí mismo. O sea, el niño autista nace y no tiene como el equipo biológico para orientarse al mundo externo, entonces encierra en sí mismo y entonces no se puede conectar con el externo, no puede hacer vínculo principalmente con la madre, con los demás, y los principales síntomas que presenta justamente esta dificultad de contacto visual con el otro, el aleteo, el caminar de puntitas. Este aleteo son como estereotipas, se llaman en psicología, en psiquiatría, que es como una forma de contenerse ante la ansiedad que están presentando, de no poder conectarse con el mundo, y entonces lo que nosotros hacemos como especialistas es ayudarlo justamente a que este desarrollo que está como frenado, detenido, pueda ir arrancando y pueda conectarse y ir evolucionando. Ok, pues son síntomas muy interesantes. Claro, ¿no? Y son los síntomas que más se le puede ver a un niño o un adolescente que es autista, ¿verdad? Sí, claro, el adolescente ya ha pasado por el proceso, ¿no? Bueno. Ahorita lo que estamos haciendo justamente es hacer intervención temprana. O sea, muchos se detectan a los 3 años, pero queremos empezar desde bebés, desde el año, ¿no? O sea, justamente el bebé llora mucho, no se pega al pecho materno, pues no hace el contacto visual con la madre, justamente cuando se le da la lechita. Entonces, antes se le mandaba al pediatra, ¿no? La mamá le decía, no, es que yo veo que mi hijo no responde, no toma la lechita, y el pediatra le decía, no se preocupe, poco a poco el niño va a empezar a adaptarse. Y no, o sea, el niño ya desde que nace está esa dificultad que no puede conectarse y no puede recibir los estímulos venidos del exterior, ¿no? O sea, digamos que un bebé empieza a tener la imagen materna o el seno materno, y el bebé autista no puede, o sea, no hay lo que se llama simbolización, o sea, esa imagen, esa representación mental no entra en su cerebrito, y entonces no hay ese intercambio, ¿no?, con la madre, de esos primeros contactos, y el niño empieza a mostrar estas conductas autistas, ¿no?, como defensa ante esos estímulos que no puede procesar. Por eso el niño se vuelve tan hiperkinético y
sensible a los ruidos. A los ruidos, todo eso, ¿verdad? Sí, exacto. Incluso hay alteraciones neurológicas por los cuales el niño pues no puede tolerar muchos estímulos, o es hipersensible o hiposensible. O sea que, por ejemplo, el ruido de una ambulancia le asusta, o al revés, o sea, puede tolerar ruidos muy fuertes y no pasa nada, ¿no? Los estímulos. A lo mejor el doctor puede explicar más esa parte. Sí, claro. Bueno, es muy importante que se le preste atención a estos síntomas tempranos, porque con frecuencia el mismo médico no le da importancia y le dice a la mamá, ya se desarrollará, ya adquirirá. No va a adquirir nada. Si no se hace una intervención temprana, no lo va a adquirir. Entonces son niños que tienen una dificultad para contactarse con su entorno, ¿no? Y que no entienden el mundo y que no entienden tampoco por qué se les rechaza. Son niños que sufren porque tienen ciertas conductas que son, digamos, extrañas, ¿sí? Que son medio exóticas, ¿no? Y que al verlos sus compañeritos incluso les comienzan a molestar, les comienzan a hacer bullying, y el niño no entiende por qué, ¿sí? Y si ya se le dificulta contactarse con su entorno, si recibe bullying se le va a dificultar aún más todavía. Claro. Oye, y para ese tipo de niños es recomendable principalmente la terapia, pero también hay medicamentos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay que entender que el paciente con autismo no está exento de las comorbilidades. ¿Cuáles son las más frecuentes? La depresión, también pueden tener crisis convulsivas, tienen trastorno bipolar, también pueden tener alteraciones conductuales, y todas estas requieren de un tratamiento farmacológico, ¿sí? Para tratar de contener sintomáticamente. Sabemos que no lo vamos a curar, pero lo vamos a contener sintomáticamente para que pueda responder. Y cada una de estas patologías tiene ciertos medicamentos que podemos emplear, que desgraciadamente con el público hay ideas fantasiosas, ideas que no son apegadas a la realidad sobre los psicofármacos, que ahorita hablaremos más en cada una de ellas, ¿no? O sea, a lo mejor es como desconocimiento de los padres o de las instituciones, no sé. Yo creo que es desconocimiento de los padres y desconocimiento a veces también de los médicos y de las instituciones. Si vemos, pongamos, qué atención le prestan las instituciones a los niños autistas. Quiero que hagamos nada más una sinopsis, ¿no? En México existe un solo hospital psiquiátrico, el Juan N. Navarro, uno solo, con una capacidad para menos de 300 camas, para un país de 120 millones de gentes. No tenemos ningún otro. Lo más crítico, a nivel privado tampoco lo tenemos. Tampoco tenemos un hospital psiquiátrico. El paciente con autismo que tiene síntomas psicóticos o que entra en un cuadro de psicosis, no tenemos dónde tratarlo y no se le da ninguna importancia. Es realmente un problemón para los papás, porque ¿qué hago con mi niño? Sí, bueno, de hecho actualmente el autismo, que es las investigaciones que estamos haciendo, es un problema nacional. O sea, CONACYT lo cataloga como problema nacional. De hecho, la investigación que hacemos, que a lo mejor más adelante hablaremos un poquito de ella, de autismo es genética, está registrada, la estamos haciendo como un problema nacional. Por ejemplo, Teletón, que es con donde estamos haciendo también la parte terapéutica y la investigación, tienen 1,500 niños en lista de espera. O en el N. Navarro, pues en su programa que es de psicoterapia ambiental, pues van una vez a la semana a la terapia, cuando tienen que estar institucionalizados y todos los días, como un niño que va a la escuela de 8 o 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y las instituciones privadas, como la Clínica Mexicana de Autismo, algunas otras clínicas del Dr. Marcín en Coyoacán, son muy buenas, están a la vanguardia, pero son poquitos y no todos los papás pueden tener acceso a una terapia así, y que lo mejor sería tener becas o algo así con los niños o instituciones que pudieran apoyar la causa, ¿no? Pero no es todo lo que quisiera. Claro. Entonces, resumiendo todo esto un poquito, a lo mejor estoy mal, me corrigen, ¿sí? Yo lo calificaría como un trastorno neurobiológico físico. El desarrollo. El desarrollo neurobiológico. Pero también físico, sí, porque también se llegan a dañar, ¿no? Sí, se morder, a golpear, a todo esto, ¿no? Y bueno, estamos hablando un poquito de lo que nosotros conocemos en nuestra área como odontología del bebé, prevenir desde el nacimiento, ¿no?
¿Ustedes recomiendan a los cuántos meses hacerle un estudio al bebé o que estuviera un psicólogo en el momento de nacer? ¿O cuándo para saber que el niño ya presenta un problema de autismo? Como usted decía, bueno, a la hora de lactar no lacta igual. Estamos hablando que la lactancia empieza desde que nace. Entonces, ¿quién debería de determinar este problema en el hospital? O sea, que el niño pasara por el pediatra y por un psicólogo, o el pediatra está capacitado para decir esto. No, pues es que quisiéramos que los pediatras estuvieran capacitados para decir esto, y actualmente pues ya están más informados y ya no refieren ellos pacientes, pero no tan fácil se detecta esto. De hecho, ya estamos teniendo seminarios diplomados de observación de bebés, donde los psicólogos nos estamos capacitando para justamente ver esta dificultad del vínculo del niño con la madre cuando nace. Por ejemplo, un niño normal, cuando la mamá lo amamanta y la mamá se voltea hacia otro lado, el niño llora. Y en el caso del niño autista no, porque no tiene ese contacto, ¿no?, con la madre, ni visual, ni con el mundo. Entonces, todos estos síntomas hay que observarlos detenidamente para ver que el bebé ya está presentando dificultades. Entonces, la idea sería que desde los 9 meses, 1 año, se le dé intervención temprana al niño, ¿no? Desde la intervención sensorial, justamente esto que decíamos de los estímulos, donde se le empieza a trabajar todo esto desde el cuerpo, la piel, no piel. Hay un autor francés que se llama Didier Siu, que habla justamente cómo el niño empieza a diferenciarse con el exterior y permite estas primeras imágenes que el niño empieza a percibir. Pero si no está el caparazón, digamos, del autismo, que no permite. Entonces, las terapias incluso son con plastilina, frijoles, arroz, o sea, todo lo que son texturas suaves, blandas, gruesas, y esa es como la primera intervención, que se llama repertorio básico, donde el niño se le estimula que tenga el contacto visual, por ejemplo, con algo que le guste comer, ¿no? Como conductual un poco, ¿no? El reforzador, y entonces ya ve, y entonces empieza a desenvolverse hacia lo exterior, y poco a poco lo llevamos al desarrollo, lo jalamos del autismo hacia el desarrollo hasta donde se puede normal, entre comillas. Claro, esto es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en el CRIT en Oaxaca. Y bueno, hay una estimulación de todos los sentidos. Es visual, claro, es de oído, es de gusto, es de piel. Sí, entonces ahí me explicaban lo que usted nos decía, ¿no? Los ruidos, cómo van manejando los decibeles, la estimulación visual, que es muy importante, ¿no? Y la convivencia, ¿no? Que son niños que a veces no soportan a nadie, ¿verdad? ¿Qué les parece si empezamos con la música? ¿Sí? Tenemos ahora música, me dijeron que no fuera fresa. Ahora pues. Es un poquito imposible, ¿verdad? No. Pero bueno, si la quieres leer, es la número 1, la que nos toca. Top Leader, Dancing in the Moonlight. No, bueno, acaban de pasar la película Dancing in the Moonlight. Adelante con la música. Ok, pues estamos de regreso aquí con un tema sumamente interesante. Recuerde, la doctora Amalia y el doctor Benjamín, unos expertos en este tema. Vamos a continuar platicando pues con los proyectos interesantes que pues cualquiera los puede tomar. Es un tema que involucra muchas áreas, ¿sí? Y bueno, vamos a platicar un poquito de este proyecto del diplomado que tienen, que ya se va a volver una realidad. Más o menos tenemos el proyecto para octubre. ¿Sí? ¿Qué nos puedes platicar, doctora, de este diplomado de autismo? Bueno, este es un diplomado que ya se dio 2 veces, va por la 3ª vez. De hecho, cada vez lo estamos mejorando más porque consta ahorita de 4 módulos, se van a hacer algunos ajustes. Un poco el primer módulo es introductorio sobre los conceptos del autismo, de los autores contemporáneos, los clásicos, cómo surge, ¿no?, toda esta parte. Claro. El segundo módulo es de diagnóstico, que es muy importante porque pues hay que saber qué es autista y qué no es autista, qué nivel de autismo tiene para ver el pronóstico. El tercer modelo es toda la parte de intervención, o sea, esto que decíamos de, por ejemplo, los métodos, el TEACH, el PECH, que es como el niño empieza a salir del autismo desde la intervención temprana, la comunicación, como con tarjetitas empieza a comunicarse, luego pues ya como en el kinder, los colores, los números, y así va avanzando, ¿no?, hasta la adolescencia y la etapa adulta. Y por último es un módulo de investigación, porque pues no tenemos mucha investigación sobre el tema, entonces consideramos que es importante esta parte, ¿no?
pero ahorita todavía lo estamos como mejorando, porque queremos que algunos ponentes sean extranjeros de Francia, que tenemos la colaboración allá, justamente esta parte de genética, y de Estados Unidos, ¿no? Que conocen muy bien toda esta parte de la epidemiología, que es muy importante, porque actualmente en México tenemos 1 por 115 niños, que justamente el doctor Marcín es quien ha hecho este estudio, que es con quien se va a hacer el diplomado, con Teletón y con la clínica de Spectrum del doctor Marcín a cargo, y con el Politécnico, obviamente, ¿no? O sea, se van a compartir, es una colaboración, se van a compartir créditos, y esperamos darle como este realce nacional e internacional, que no hay cursos de ese tipo. Entonces creo que es un compromiso que tenemos socialmente para que la gente se capacite y pueda trabajar mejor con estos niños. Claro, es un, ¿cómo lo manejamos? ¿Como un síndrome? Es un trastorno. Es el trastorno del espectro autista, así como se llama, porque está el libro de psiquiatría, justamente, que el doctor nos puede ampliar más esta parte, que se llama el DSM-5, donde está clasificado todos los trastornos, y el CI-10, y antes sí estaba dentro de la psicosis, y bueno, fue evolucionando, y actualmente es muy específico, se llama trastorno del espectro autista, y como tal es espectro, porque tiene niveles, o sea, puede ser un autismo muy profundo, leve, porque el origen es multifactorial, entonces puede ser genético, puede haber cuestiones ambientales, ahora también incluso de contaminación, de si la mamá fumó, si es alcohol, todos los factores que se pueden entrelazar. Y con frecuencia es una mezcla de todos, ¿no? Claro, es multifactorial. Es multifactorial. Claro, y estamos hablando de un trastorno que no es nuevo, Yo tengo conocimiento un poquito de Leo Kanner, perdón, que es 1800 y tantos, sí, donde él empieza a observar a los niños, ¿no? Sobre todo. Sí, con sus 9 casos. Sí, que los publica y todo. Exactamente. Y bueno, este diplomado entonces iría encaminado ¿para qué doctores, para qué especialistas? Sí, bueno, este en específico es para psicólogos que puedan tener la formación de todo lo que es el desarrollo del niño y puedan saber intervenir con el niño y diagnosticar, se necesita saber pruebas psicológicas, y nos abrimos un poco más a pedagogos por toda esta parte de la inclusión de los niños a las escuelas, que es muy importante, que justamente, como decía el doctor, sufren de bullying, y también a todo lo que es educación especial, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, cómo puede el niño empezar a comunicarse. Entonces, básicamente a ellos. ¿Y no se puede dar un curso más especializado, por ejemplo, para maestros, para maestras de kinder, de guarderías, de saber cómo tratar a los niños, porque no saben cómo tratarlos? Sí, claro, para eso pues podríamos haber pensado en algún curso más específico. Este diplomado es como muy intenso, son muchas horas, y sí es como para terapeutas, pero sí hemos pensado, nos han pedido algunos papás, incluso ya, díganos cómo tratar al niño, qué es el autismo, y hemos pensado justamente en preparar esos cursos. Incluso ahorita que estamos en el colegio de odontólogos, hemos pensado preparar un curso también para algunos odontólogos que a lo mejor no saben cómo manejar a los niños, cómo aproximarse, que no todos son odontopediatras, si les llega el niño, y entonces qué hace con él, o el adulto, ¿no? Que tienen miedo, ¿no? De simplemente oír el ruidito, o todo eso que le ponen, ¿no? En los dientes. Claro. Entonces, toda esa parte, como sí promoverlo y ayudar a toda la población, pero como son muchos niños y pues muchos papás, es difícil como que nos demos abasto. Por eso es que estamos en el compromiso de formar profesionales especializados en esto. Si es tan sensible el niño con el ruido, ¿qué problema habría con que nosotros utilizáramos la maquinita, pues, para que se le tratara? Sí, bueno, lo que se está proponiendo es justamente, platicando con la doctora, es que haya como lo que se llama aproximaciones sucesivas, ¿no? O sea, que poco a poquito el niño vaya conociendo los aparatos, el consultorio, a través un poco del juego, en el caso de los niños, y todo, y ya que poco a poquito lo vaya tolerando, ¿no? No, pero me refiero a la sensibilidad, así, sí, porque es muy... Sí, por eso, si algunos sí se ponen como muy angustiados, muy ansiosos, pero si se pone poco a poquito, el niño se puede calmar. O sea, si es primero como a través del juego, que la oiga, que la conozca, entonces el niño lo puede tolerar, ¿no? Y podemos manejar medicamentos, medicamentos que son muy útiles para tranquilizar al paciente, que son muy nobles, que son muy seguros, que no interactúan con los medicamentos anestésicos. Podemos utilizar medicamentos como clonazepam, que tienen muy buena respuesta. En el comercio, Rivotril,
es el más popular de todos ellos, que se puede emplear incluso a dosis muy pequeñitas y a microdosis, tiene una acción ansiolítica muy buena y que no interfiere con ningún otro medicamento, ¿sí? Que puede tranquilizar al paciente para darle más aceptación al tratamiento, ¿no? Claro, de aquí, bueno, yo pienso, no sé tú qué opinas, que toda esta medicina pues tiene que ser multidisciplinaria, porque Sí. yo como odontopediatra, como dentista, pues tengo que estar en contacto con su psiquiatra, con su psicólogo. Todo esto lo saco de una historia clínica, Así ¿no? es, claro. O sea, la importancia de una historia clínica. Ajá. Entonces, sí es muy importante pues que la gente sepa y tenga los datos de sus doctores presentes. Sí, a mí con frecuencia me habla el odontólogo para decirme, doctor, tengo al paciente fulano de tal, que es su paciente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo poner? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar lo otro? Y bueno, cooperamos con él para decir, sí, claro que sí, le puede dar esto, le Esa puede dar comunicación aquello. es muy importante, ¿no? Otro aspecto del que hablábamos era, por ejemplo, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? La lactancia. Nosotros sabemos como dentistas que la lactancia pues es muy importante para el desarrollo orofacial del paciente. Si estos niños no tienen lactancia, si estos no tienen el apego hacia la mamá, pues sí les va a afectar en este tipo en el crecimiento, ¿no? Orofacial, hasta en, pues no sé, en una deglución correcta, en un desarrollo, digamos, de comunicación. El habla, sobre porque todo no que son tienen- niños que la comunicación no se les da. Sí, o sí se le deforman los dientitos, porque Claro. son así como dientuditos, y luego, por ejemplo, es terrible porque cuando les duele un diente, no hablan, entonces lloran y lloran, y la mamá ya está adivinando, será el estómago, será, hasta que ya ven que es el diente y ya lo llevan, ¿no? Pero pues es justamente, no pueden decir, me duele el diente, ¿no? Claro. O los dejan así porque no, qué miedo llevarlo al dentista, ¿no? Entonces tienen 8, 9, 10 años y cuando lo llevan tienen un montón de muelitas Así picadas o la dentadura súper mal y Claro. pues todo eso los deforma, ¿no? La Es mamá súper tiene que tener, delicado. claro, la mamá tiene que tener la atención de vigilar a su niño y revisarlo, Claro. porque el niño no sabe decir qué es lo que le duele, entonces la mamá tiene que revisarlo. Tiene que conocer bien al Sí. niño, al bebé. Y además es una patología subdiagnosticada, creo yo, porque muchos niños que son autistas no son diagnosticados como autistas, son diagnosticados como que más adelante se van a desarrollar, como que ya podrán hablar, ya podrán contactarse, ya podrán esto. Y es increíble que hay niños que tienen 5 años y todavía el papá está esperando que ya se va a desarrollar. Así es. Y el médico que lo ve está diciendo, no, es tardadito, pero lo va a lograr, ¿no? Claro. ¿Cuántos tipos de autismo existen? Bueno, es que tenemos como en el DSM-5 que les hablaba hace poquito, está desde el autismo como severo, profundo, que por ejemplo el niño puede tener, por decir algo, un lóbulo temporal más grande que el otro, y entonces obviamente ese sí no va a hablar, ¿no? Porque el cerebro pues ya está alterado, ¿no? Claro. Pero luego puede haber un autismo medio, que es como el más común, que es esta parte de origen genética y todo, el famoso Asperger, ¿no? Que es el de las películas y todo, que el niño sí habla, se desarrolla, puede escolarizarse, hay alumnos que hasta la universidad pueden ir y todo, tenemos por ahí uno que ya se va a casa alto, pero siempre con su núcleo autista, ¿no? Por ejemplo, este niño decía a la novia con la que se va a casar, yo soy autista, ¿me vas a aceptar? Porque yo tengo mis déficits, ¿no? O sea, por ejemplo, él podía ir al cine con ella, pero regresaba a la computadora, o sea, un ratito, ¿no? Podía socializar y así. Entonces son todos estos niveles que podemos tener, por eso se llama gama del espectro autista, porque está también la comorbilidad de la que hablaba el doctor. Entonces todos esos están incluidos ahí. Entonces sí es importante por eso diagnosticar, y las pruebas que nosotros aplicamos, las psicológicas, nos dan un número, un corte a través de un número, y ahí podemos ver qué nivel de autismo tiene, y dependiendo de eso es como se debe hacer un programa específico para cada niño, porque se trabaja el lenguaje, el área motor, el área sensorial, y dependiendo de eso es como se interviene. Y entre más temprano se haga la intervención, Claro. el pronóstico es mejor para ayudarlos y para que puedan tener cierto desarrollo. Entre más tardío es, el pronóstico es cada vez más deficiente, ¿no? Entonces, todos los puntos de diagnóstico son, digamos, escritos, o hay algún examen médico, radiografías, tomografías, todo esto lo manejan.
Sí, de hecho, como dijiste hace ratito, ¿no? O sea, el enfoque debe ser multidisciplinario. Así es. Entonces debe hacer una evaluación no solo psicológica. En este caso yo hablaba pues del diagnóstico psicológico, pero sí debe de haber un encefalograma, una tomografía para ver estas dificultades del cerebro que te decía, del lenguaje, así. O sea, hay una evaluación global de cómo está el niño para después hacer el programa de cómo intervenir, ¿no? Claro, y si por necesita ejemplo, medicamentos. Perdón, estás hablando del lenguaje. ¿Las terapistas del lenguaje están preparadas para atender este tipo de pacientes? Pues algunas ya, por ejemplo, en el CICH, que es el centro ¿cómo es? Bueno, el del lenguaje, la escuela del lenguaje, ya tienen este tipo de pacientes, como el síndrome de Down, autistas. Pero, o sea, todo el mundo dice, no, es que yo quiero que el niño ya hable, ¿no? O sea, los papás es lo primero que dicen, y no, o sea, primero hay que empezar con otras técnicas como más de interacción a nivel de vínculo, sensorial. O sea, el desarrollo tiene como un proceso, ¿no? Hasta que el niño ya llega a la imitación y entonces empieza el lenguaje o lo que sea al principio de la simbolización. O sea, puede jugar con los muñequitos, puede tener diálogo, puede querer hablar como el bebé, ¿no? Cuando empieza a balbucear, a repetir, o empieza la ecolalia, que no es como el lenguaje comprendido, sino repite lo que le dice, pero entonces ya empieza a captar que quiero leche, que es lo primero, quieren el biberón, ¿no? Entonces es como empieza el desarrollo y luego ya arranca el lenguaje, y entonces las terapeutas del lenguaje en ese momento, por supuesto que les puede ayudar cómo trabajar con los niños, ¿no? Claro, y platícanos un poquito de tu libro. Bueno, sí, justamente del libro, esto que decíamos hace rato del vínculo, que tú decías es muy importante, porque el libro se llama El autismo, una halo de esperanza para las madres, porque justo cuando se les da el diagnóstico a las mamás es así devastador, ¿no? Porque hay muchos mitos, mi niño nunca va a ser independiente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tratarlo? Entonces empiezan a leer muchísimo, se hacen como muchos líos. Entonces este libro es un libro introductorio donde se habla desde los conceptos de autismo, las frases que se aplican, las instituciones a donde pueden recurrir, y otras mamás que dicen de esto, o sea, de mamás que han experimentado el autismo, las entrevistamos y entonces plasmamos un poco su experiencia, y pues es una ayuda a las otras mamás de hacer redes de apoyo entre ellas. ¿Qué pasa con la familia? O sea, por ejemplo, el padre se desentiende, se integra, se desaparece, se divorcian, ¿no? Entonces, como cuál es el lugar en esta parte de la familia mexicana con nuestras características, ¿no? Si aún así el padre todavía tiene pues, rasgos más machistas, de que soy el proveedor y encárgate tú. Entonces, todo eso es lo que yo hablo de este libro, que se publica en agosto. Están todos es como la experiencia que ellas han tenido de cómo han ido saliendo adelante con sus niños, que eso solo se ve en la práctica. Claro. Claro, y usar un lenguaje diferente a nosotros, a ustedes, ¿no? Claro. Las mamás. Claro. Eso está súper Y lo cierto es que la mamá se queda prácticamente como la única a cargo del niño. La regla general es que el papá huye, Sí, claro. presencial o auténticamente huye, ¿no? A veces está presente, pero no se involucra con el niño. Le Pues a lo dejan mejor toda hasta la le da responsabilidad a miedo, la ¿no? Yo mamá. creo que a lo mejor no sabe tratar al niño. Yo creo que es una posición cómoda. Es una posición cómoda que Bueno, de el papá pronto siempre tiene posición. que ve a una mamá que está involucrada, ve a una mamá que está metida con su niño, y él cómodamente se hace a un lado y se vuelve nada más proveedor económico. Hay algunos que no, hay algunos que se meten de lleno con el niño, Así es. pero son los menos. claro. Oigan, estoy yo pensando, porque yo soy voluntaria vicentina y tenemos un pequeño hospitalito, y llegó Cofepris a visitarnos. Entonces tenemos prohibido tener cualquier tipo de leche de en polvo y botellas, biberones. ¿Qué hacemos cuando tengamos un niño autista? O sea, ¿qué tipo de leche se le puede dar? Nada más la materna. Pues no, o sea, yo sé que hay niños que se les puede dar otro tipo de leche. En el Pero hospital no se les puede dar ok. otro tipo de leche Ok. porque te lo prohíbe Cofepris. Sí. En ¿Cómo se pueden distinguir los signos de un bebé para determinar que es autista y tener la base para poder justificar que tengamos leche materna? O sea, la pregunta es, ¿cómo el bebé podemos identificar que es autista y Ajá. que rechaza la leche? ¿Y Porque cómo también- podemos hacer para también que el lo- hospital pueda tener leche en caso de porque una también lo emergencia? que se puede hacer también es que a veces hay banco de leche, ¿no? Y el niño, a la mamá se le saca la leche y entonces a lo mejor el bebé no acepta el seno materno como tal, pero poco a poquito el biberón lo va aceptando. Ajá. Sí, porque sí necesita como chupar. Claro. Entonces lo que, por ejemplo, hacemos, por decir algo, en el Hospital Juárez, que sí tenemos
problemas con neonatos, se le saca la leche a la mamá y luego se le da el biberón y ya el niño la va aceptando. O sea, poco a poquito, porque el niño tiene que empezar a comer y todo. Entonces, esa podría ser una opción. Ya hay aparatitos incluso muy económicos con los que se extraen la leche y se puede conservar en el biberón, pero es leche materna y se mete al refrigerador, incluso a veces se congela y después se puede sacar, poner a temperatura ambiente y se le puede dar al niño. O sea, ya sabemos que la leche materna es insustituible, por eso es que la prohíben, ¿no? Porque por más que digan que hay una leche muy buena, ninguna iguala ni remotamente a la materna. Claro. Pero sí se puede, como dice la doctora, esos son los bancos de leche de mamás que tienen. Mi hija particularmente así lo hace con su bebé, ¿no? Ella trabaja y en las horas en que trabaja tenemos la leche para ella, para el bebé. Claro, incluso ahora, ¿sí has visto las paletas heladas de leche materna? No, está genial. ¿Cómo? Es buena idea. No, ya existe. O sea, cuando el niño empieza con... ¿Y quién se las come? El bebé. El bebé, ¿De veras? sí. El bebé. ¿Pero no está muy frío? Pues sí, pero les gusta. Tú dale, Pues con este dale y calor. les gusta. Entonces, muchas mamás lo que hacen ahora en Estados Unidos, a partir de entre los 6 meses y medio, que empieza la erupción, que empieza la comezón, ¿sí? Hacen sus paletitas, ¿sí? Y se las empiezan a dar. Al mismo tiempo, baja la comezón. Y están alimentando. Baja la sensibilidad. Entonces ya hay bebés ya a los 8 años que ya pueden sostener, que se meten su paleta, se están alimentando y se están bajando esa comezón. Es sustituyendo la mordedera, ¿no? Exactamente. Entonces eso podría ser. Sí. O sea, la verdad es que hay tantas cosas con los bebés. Pero bueno, volviendo a lo que dices, el uso del biberón, dices que bueno, de alguna manera tiene que ser alimentado ese bebé, ¿no? A fuerza. Entonces, volvemos a lo mismo. Viene la falta de crecimiento de los músculos masticadores, que normalmente en un bebé normal sí se da. Entonces tenemos problemas ya también de crecimiento de paladar, tenemos problemas ortodóncicos, tenemos problemas de una oclusión tremendamente mal. Sí, de hecho el biberón en estos niños autistas se vuelve lo que se llama en psicología objeto transicional, y es transicional porque eso permite la separación con los otros, con la madre, o sea, le da seguridad, como el osito, pero es el biberón cuando está bebé, entonces no sueltan el biberón para nada, o sea, andan con el biberón, que es lo único que toleran al principio, o sea, porque aparte son selectivos en los gustos, o sea, no toleran cualquier cosa. O sea, a lo mejor les gusta solo lo salado y lo dulce no, por ejemplo. O, por ejemplo, algunos ya más graciosos abren el refrigerador y se toman todo el bote de mayonesa, por ejemplo. O sea, tienen a las mamás escondiendo la mayonesa o la mostaza. Entonces son curiosos en los gustos. Pero, por ejemplo, los bebés que decíamos, los chiquitos, no sueltan el biberón porque es su objeto transicional. O sea, le da seguridad y lo andan cargando. O sea, ya cuando están caminando, por ejemplo, yo acabo de evaluar un niño y él carga su biberón. O sea, puede hacer otras cosas, pero el biberón no lo suelta, aunque no tenga leche, o sea, es el morder, ¿no? Que es esta parte que se separó de la mamá, ¿no? Claro. Y entonces el manejo de límites, ¿cómo es? Ah, bueno, eso es lo que yo decía hace rato el repertorio básico. O sea, empezamos porque él pueda sentarse, por ejemplo, pueda comer, pueda empezar a comer con la cucharita o con la mano, el que pueda empezar con el control de esfínteres. Claro. Entonces, sí, el que no se haga daño, lo que sea el doctor, ¿no? O sea, los medicamentos para que no se muerdan, algunos se muerden. Entonces, sí, claro que hay que poner límites muy firmes, ¿no? Algunos niños avientan cosas, entonces hay que decirle no. Entonces el niño va entendiendo poco a poquito, ¿no? Lo vamos como estructurando, se llama. Y ese no es agresivo. Y ellos no, es como que firme, ¿no? Pero es que ellos muchas veces no toleran eso, se enojan peor. Sí, pero cuando se enojan, o sea, como decías tú, o sea, es un no firme, no agresivo, pero sí firme. Eso es lo que se llama tiempo fuera. O sea, que haga el berrinche, o sea, que sí que dejarlo llore, pero que no se pegue, ¿no? O sea, contenerlo, ¿no? Incluso cuando llora muchísimo y la crisis es como muy fuerte, se le puede abrazar, ¿no? Si es chiquito y ya el niño se calma, ¿no? Esta parte de contención se llama, ¿no? Pero sí dejarlo que se calme. No sé si usted quiere agregar algo, ¿no? Y también, sí, bueno, les decía desde un principio, hay patologías en ellos concomitantes también como comorbilidades. La depresión es una de ellas. El paciente puede estar deprimido, entonces podemos usar antidepresivos. Hay antidepresivos que están perfectamente
permitidos por la FDA para usarlo en niños, ¿no? O algo que ustedes conocen muy bien, el Prozac, la fluoxetina, y hay algún otro que es la paroxetina, que es el Paxil. Son medicamentos que, sobre todo el Paxil, tiene una acción ansiolítica. Lo podemos usar en niños, lo podemos usar en niños, es bien tolerado, les permite estabilizar el ánimo y les permite disminuir la ansiedad, y con ello también las conductas irritativas, agresivas, ¿no? A eso también podemos agregar neurolépticos. Los neurolépticos, hay uno que es muy usado en los niños autistas, el Risperdal o risperidona, que es un medicamento antipsicótico, pero que en estos casos se utiliza para disminuir las autoagresiones y las conductas explosivas o irascibles, ¿sí? Y que se usa también con una se puede usar con gran confianza, porque es un medicamento muy noble, que tiene muy pocas interacciones, que se puede manejar muy bien en pacientes, ¿no? Y otros medicamentos más, los anticonvulsivantes, hay niños que convulsionan, podemos usar anticonvulsivos, podemos usar Atemperator, podemos usar incluso Tegretol. Estos anticonvulsivantes es bien importante que no se manejan como habitualmente se manejan otros medicamentos por kilogramo de peso, sino se usan por la absorción que el paciente tiene del medicamento, de tal forma que la dosis la comienzo y al mes y medio, a los 2 meses, le checo los niveles séricos del medicamento. Y tiene que estar en una ventana, si es Tegretol, tiene que estar en una ventana entre los 4 y 12 nanogramos. Si es Atemperator, tiene que estar en una ventana entre 40 y 80 nanogramos por decilitro. Y esto nos permite saber que estamos en la ventana terapéutica, ni por debajo para que no actúen, ni por arriba para que estén en niveles tóxicos. Claro. Si yo le doy nada más según kilogramo de peso, a lo mejor un paciente que le estoy dando 2 tabletas de Atemperator lo voy a tener en 110. Tú lo voy a tener en nivel tóxico, ¿sí? Porque no chequé el nivel sérico. Entonces, bien importante, los anticonvulsivantes se manejan con niveles séricos y se lo tenemos que tomar al paciente cuando menos una vez cada 6 meses para saber que estoy en un nivel adecuado, ¿no? Podemos usar lo que les decía yo también, tranquilizantes menores, ¿sí? A mí particularmente me agrada mucho el clonazepam o ribotril, porque es un medicamento que no genera tolerancia. Esto quiere decir, la misma dosis que le doy hoy va a ser útil en el niño dentro de 3, dentro de 6, dentro de 12, dentro de 18 meses. No tengo que subir la cantidad para el mismo efecto. O sea, no tiene tolerancia, y por eso es bueno, y porque lo puedo dosificar a dosis de verdadera microdosis. Puedo usarlo en tabletitas que pueden dividirse en 4 muy fácilmente, o puedo usarlo en gotas que pueden fraccionarse hasta en 1 gota. Y es muy útil en paciente cuando está ansioso, ¿no? Oigan, ¿y han tratado algún tipo de terapia alternativa? No ¿Cómo sé, cuál? Como yoga, como... Sí, bueno, hay una gama de terapias alternativas, desde la de los caballos, la de los delfines, actualmente hay una serie de vitaminas, de dietas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cada una voy rápido. La de los caballos les puede servir para tener el equilibrio, por ejemplo, ¿no? Que les cuesta trabajo la motricidad y el contacto, por ejemplo, con el animal, que es un ser humano, eso les puede ayudar, ¿no? Pero es cara, entonces, pues eso es ahí donde es el problema. La de los delfines se ha cuestionado muchísimo, ¿no? Sí. Porque dicen que es el contacto con un animal, pero lo que más les sirve ahí es el agua, porque es esta parte como de motricidad y de la piel, no piel que decíamos hace rato, que el sentir, que es un estímulo, porque dice que el delfín se supone que si le pone el sonito en la cabeza, que tiene que ver con lo del neurofeedback, entonces que se estimula el cerebro y no sé qué, pero así completamente comprobado no está, ¿no? Entonces hay quienes dicen es muy caro y de verdad valdrá o no valdrá la pena. Y luego todo esto de las dietas y todo del gluten, por ejemplo, la familia se pone a dieta y resulta que no pasa nada, ¿no? Entonces no hay tal cambio. Sí se dice, como el niño usted me dirá, hiperactivos, por ejemplo, que el azúcar sí estimula demasiado la conducta, ¿no? La conducta, ahí sí, por ejemplo. Bueno, todos los niños, a ellos pues, más, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se está comprobado, pero por ejemplo, algunas vitaminas, etcétera, que se dicen que son efectivas y no sé qué, pues son terapias alternativas, pero son muy caras
técnicas y a lo mejor no hay tales cambios tan eficaces, ¿no? Sí es bueno que, por ejemplo, los profesionales lo sepamos para dar consejo en esa parte, ¿no? Finalmente hay padres que pues sí tienen el recurso y lo pueden llevar a la delfinoterapia y pues sí, la experiencia es bonita para el niño y todo, ¿no? Pero así que haya cambios. Que se haya hecho un examen No, y que el niño cambió. médicamente no. Nada. No, algo que esté comprobado, no, pero además las terapias como las con delfines están muy cuestionadas por las asociaciones protectoras de animales, ¿no? Porque realmente para la persona a lo mejor es útil, ¿no? Sobre todo para el adulto que está sano, ¿no? Pero para el animalito es una tortura. Así Entonces es. están muy cuestionadas, pero además lo que dice la doctora son muy caras. Sí, son... ¿Cómo voy a poner a un niño con ese tipo de terapia si apenas le alcanza para Pues sus es que muchas medicamentos? veces yo creo que los papás están desesperados y buscan cualquier tipo de algo que les ayude o que ellos piensen que van a estar mejor, ¿no? Yo creo que algunos papás que sí conozco que son autistas, sus hijos son autistas, sí se desesperan por cómo está la actitud del niño o de la niña. Sí. Sí, tienen conductas muy difíciles de manejar, ¿no? Y por eso es lo que les decía, algunos papás nos describen, nos dicen, bueno, pues denos un curso a nosotros, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Porque como dice el doctor, es que no nos damos abasto de que podamos también darles un curso introductorio a los papás para que sepan cómo manejarlos y todo. Claro. Así es. Y bueno, regresando al diplomado, doctora, sí, ya dijimos que está para pedagogos, para psicólogos, para personas que en educación especial y para dentistas, odontopediatras. Sí, pues de hecho en eso hemos estado platicando, de que podamos dar un curso no tan profundo como esto, Como el diplomado. pero como el diplomado, que dura un año y que son muchas horas y todo, porque pudiéramos hacer una propuesta para que pudiéramos enseñarles, por ejemplo, cómo es el TEACH, que es un método que es para acercarse al niño y todo, y que sí pudiéramos tener la propuesta, porque efectivamente, como comentamos, sí tienen muchos problemas dentales los niños desde bebés, por todo esto que dijimos, ¿no? Y que pues no se atienden, porque a los papás les da miedo llevarlos al dentista, incluso de sensibilización a los papás, ¿no? O sea, no, miren, ya hay este curso y lo saben hacer y todo. Claro. Y les ha miedo también el simple hecho de pensar, lo voy a llevar al dentista, qué conducta va a tomar él, ¿no? Y qué tanto se va a afectar él al llevarlo, ¿no? Les da miedo. Claro. Nosotros tenemos un diplomado, nosotros en la Facultad de Odontología para pacientes con discapacidad. Y el tema de autismo no se toca tan profundamente, ¿sí? Como por ejemplo Síndrome de Down. O alteraciones hematológicas. Nos apoya mucho el Instituto Nacional de Pediatría, ¿sí? Pero el tema de autismo, creo que en mi cuaderno yo tenía 2 hojas, ¿sí? Y la verdad sí es... No fuiste a clase, Patricia, no te hagas. Ay, no, es que las gorditas de enfrente son más ricas. Sí las probaste. Sí, están Pues, buenas. a nivel de la Facultad de Medicina, el autismo es un tema que se da, desgraciadamente, en aproximadamente 20 minutos. Es la única información que tiene el muchacho en toda su carrera de lo que es el autismo. 20 minutos, porque la UNAM tiene como 38 temas de psiquiatría para ver en un módulo que corresponde nada más a 3 meses, 2 días a la semana. No, bueno. Y son 38 temas. Digo, es imposible, el autismo le dejan 20 minutos. Claro. Y bueno, una pregunta que me trae así dando vueltas en la cabeza. ¿Qué país es número 1 en autismo? Pues bueno, en Europa, que estamos trabajando con Francia, pues sí, las investigaciones en genética están muy avanzadas, y en Estados Unidos, ¿no? Que son buenos en toda la parte de epidemiología y las técnicas que decía de comunicación. Y ya ahorita que tocaste ese punto, me parece importante mencionar que, por ejemplo, en Francia, ahora que vino este doctor Christian André, con quien tenemos colaboración, nos decía que justamente en Francia se han detectado, y en todo el mundo es la epidemiología, es de 1 por 70, y en México decíamos que 1 por 115, ¿no? Detectados. Pero es que el problema es que no se diagnostican
también, porque por ejemplo en Francia nacen los niños y a todas, absolutamente a las mamás, se les habla por teléfono de la clínica de salud y les preguntan, ¿su hijo tiene este síntoma? Sí, no, y desde bebés ya los detectan. Y nosotros no, o sea, pasa mucho tiempo con el pediatra y entonces el diagnóstico por eso no se hace a temprana edad, ¿no? Entonces obviamente los hospitales, las instituciones que tienen en Francia de primer mundo con todos los recursos y todo, pues los meten a la institución y rápido el niño evoluciona y sale. Y en cambio aquí, pues como dijo el doctor Elena Navarro, hay fila de espera también y no se pueden atender a todos los que quisiéramos y tampoco tienen infraestructura que quisiéramos, aunque hay buenos especialistas como el doctor Escoto, ¿no? Que es el que dirige el centro de autismo de Elena Navarro. Y bueno, aquí por ejemplo la Dirección General de Epidemiología tendrá todos los reportes de Secretaría de Salud y de hospitales y todo eso para sacar alguna estadística. Yo creo que no. La que se tiene es la que estoy comentando del doctor Maxine, es la que todos mencionamos, es la única y sí está publicada en el Journal of Otis, que es de México y que se hizo en San Luis Potosí, me parece, no estoy segura en ese dato, pero que se tiene de 1 por 115 y ayudó a Estados Unidos. A Estados Unidos dio el recurso con el doctor Fonbon de una institución que se interesó en México que se llama Otis Spectrum o algo así, ¿no? Entonces ellos hicieron el estudio, pero si no, no lo hubiéramos hecho. Lo hizo este doctor. Pues vamos a la siguiente pieza. A ver si tampoco, espero que no sea tan fresa como la. ¿Quién sabe? Pero yo no la conozco. No es de los Beatles. No, definitivamente no, doctor. Es LP Shaken. Ya, Shaken. Adelante con la siguiente pieza musical. Ok, pues ya regresamos con este tema súper interesante. Hay gente que nos está viendo desde muchos países. Así es, desde Perú, de Europa, aquí en México, Ciudad de Nezahualcóyotl, dice Napo. Y bueno, también nos está viendo nuestro querido doctor Carmona. Así es. Nuestra querida doctora Laurita Yaló. Bertita Ortiz, Virginia Navarro, y hay varias gentes que nos están viendo muy interesantes. Bueno, pues tenemos una pregunta que aquí nos están haciendo muy interesante. Otra vez lo de las dosis, doctor. Bueno. ¿Cómo se maneja? Usted dice que no tiene que ver el peso. No. Otra vez. La dosis la manejo yo siempre. Si voy a usar un medicamento como Tegretol o como Temperator, estamos hablando, que son anticonvulsivantes, lo empleo a dosis pequeña y lo voy aumentando paulatinamente hasta llegar en el periodo de 7, 8 días a una dosis, o 10 días a una dosis de una tableta de 200 miligramos en la mañana, una de 200 miligramos en la noche. Si es un niño muy chiquito, me quedo con 100 miligramos. Me espero con esa dosis y al mes y medio le tomo niveles séricos. Si con esa dosis ya llegué, por decir algo, a 8 nanogramos o 7 nanogramos, ahí me quedo. Esa es la dosis adecuada. Si no he llegado, puedo subir un poco más para llegar entre 4 y 12 nanogramos. Si es el Temperator, también comienzo con una dosis de media tableta de 200 miligramos en la noche, luego a los 2 días media en la mañana y media en la noche, a los otros 2 días una en la noche y media en la mañana hasta llegar a 1 y 1. Y le tomo niveles séricos, también en suspensión, también se puede dar en suspensión. Entonces adapto esa dosis y le vuelvo a tomar niveles séricos. En el caso de los anticonvulsivantes, en el caso de los antidepresivos, se usa dosis, en un niño se puede usar 20 miligramos de paroxetina o 20 miligramos de fluoxetina. Es una dosis muy útil, es una dosis que no es para nada difícil de tolerar, el pacientito la tolera muy bien. Tenemos que hacerle ver a la mamá o al papá que no son medicamentos que actúen en una semana, que van a tener un lapso para comenzar a actuar. Si es un antidepresivo, cuando menos un mes para que comience a ver la respuesta. Si es un anticonvulsivante, cuando menos mes y medio, 2 meses para comenzar a ver la respuesta. No son medicamentos que actúen rápido, les tengo que dar su tiempo de acción. Entonces eso le tengo que explicar al paciente, al familiar del paciente. Algo que quiero hacer hincapié, los psicofármacos son nobles. Contra todo lo que popularmente se dice, son nobles. La inmensa mayoría de los psicofármacos que empleamos son muy nobles, son medicamentos muy útiles, son medicamentos con baja toxicidad
pero tengo que saber, tengo que conocerlos y saber usarlos, ¿no? Claro. Si yo no sé usar la fluoxetina, me va a parecer peligrosísimo darle fluoxetina. Si yo sé qué es la fluoxetina, la puedo manejar. Y el médico, aún el médico general, tiene que aprender a hacerlo, porque los médicos psiquiatras no nos vamos a dar abasto en poco tiempo. Entonces son medicamentos nobles, muy útiles. Y son sintomáticos en este caso, no es simplemente ayudar a que el niño esté mejor. Claro, es un tema interesante para un curso, ¿no? De meter farmacología en este tipo de cursos. Oiga, pero yo les quería preguntar, un niño autista, bueno, no tiene mucha comunicación y siempre es un poco retraído. ¿Cómo pueden decir o diagnosticar que el niño está deprimido? Bueno, hay lo que llaman equivalentes de la depresión. El niño los niños cuando están deprimidos y principalmente el autista se aísla más, comienza a dejar de hacer actividades que antes estaba haciendo. Si ya no tiene las mismas actividades, comienza a tener aún más desapego al papá, a la mamá, o comienza a mostrarse más irritable que de costumbre, ¿sí? Y tiene una gama de síntomas que llamamos equivalentes de la depresión. Ellos no se deprimen como nosotros, no se van a poner a llorar, pueden llorar, pero no se van a poner a llorar por regla general, sino que tienen ciertas conductas, ¿no? Habían tenido ciertos logros y de pronto tienen un retraso. En esos logros que ya tenían hay como una involución de nuevo, regresan a las mismas conductas que tenían antes, ¿no? Entonces podemos saber que está así. Y además también sabemos que le comenzamos a dar el medicamento y vemos la mejoría. Esto obviamente es una prueba diagnóstica, ¿no? Sí, por ejemplo, en algunos adolescentes Asperger, de los que ya están escolarizados, que se deprimen justamente por todo el bullying que les hacen, hay grupos terapéuticos solo para los adolescentes. Entonces, entre ellos comparten sus experiencias, se apoyan y entonces se ayudan mutuamente a que pudieran salir de esta depresión en la que están, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un chico que me decía, oye, Amalia, es que me dicen, tú eres un tonto, yo soy autista, pero no soy tonto y no se dan cuenta. Entonces, ¿qué debo de hacer, no? Entonces, ya también cuando empiezan a hablar y todo y se dan cuenta, ya hay conciencia, entonces ellos también hacen sus estrategias como para poder salir de esa tristeza, de esa depresión y no permitir que, como dicen, los buleen, ¿no? Los agredan, ¿no? Y todo, entonces sí se dan cuenta algunos de ellos que ya salen de ese estado, ¿no? Y que se escolarizan y todo, ¿no? Pero es terrible porque sí los rechazan y algunos de ellos sí tratan como de hacer amigos dentro de sus limitaciones, de ser sensibles, y a veces lo rechazan por sus conductas, ¿no? Algunos, doctora, hasta desarrollan cierta capacidad de tolerancia a ese bullying y no le dan tanta importancia, ellos mismos lo minimizan para poder seguir estando en contacto, ¿no? Bajan su rendimiento escolar también cuando están deprimidos, se altera su sueño también cuando están deprimidos, se altera su apetito. Claro, entonces volvemos a lo mismo, la mamá tiene que estar observándolos. Exactamente. La mamá lo nota. La mamá va y nos dice, doctor, es que mi niño estaba así y ahora está teniendo estas conductas que no tenía. Y si lo vemos, pues nos damos cuenta que está deprimido. ¿Puede ser al contrario una depresión explosiva, digamos? Sí. Por ejemplo, no sé, dar esquizofrenia, no sé, se me ocurre. No, irritación, pues. Esquizofrenia es otra cosa, no es un cuadro psicótico, pero sí hay un tipo de depresión que se manifiesta por una irritabilidad intensa. El paciente está como enojado contra todo y molesto de todo y molesto de cualquier cosa. Es un tipo de depresión que luego la gente no piensa en ello y el paciente está deprimido. Si yo a ese paciente le doy paroxetina, va a mejorar mucho, va a disminuir la irritabilidad, va a mejorar su estado anímico y todos estos síntomas van a ir aminorándose. Sí, y desgraciadamente sí está esta parte de los mitos del medicamento, porque por ejemplo a mí me han llegado mamás ya con un adolescente Asperger de 18 años que ya lo corrieron de la escuela, por ejemplo ese niño se deprime obviamente, que no sé si meterlo a un CETIS o meterlo a dónde, y entonces el niño llega por ejemplo ya con la mitad de la uña mordida, ¿no? Obviamente está ansioso, deprimido, etcétera, y la mamá dice, no, es que yo no lo quiero medicar, no, ya decidí no medicarlo, cuando el medicamento le ayudaría muchísimo, ¿no?
¿no? Claro. O yo le digo, bueno, pero que entre en una terapia de grupo con los otros chicos, uno que ya los conoce, ¿no? Ya hay resistencia, hay un trabajo para que, bueno, vaya, hable con la terapeuta que trabaja con el grupo, a ver qué le dice, solo por curiosidad, aunque sea, pero pues llévenlo. Y ya después de tanto insistir y romper las resistencias, ya lo llevan, ¿no? Y después lo llevé con el neurólogo y no con el psiquiatra, que es diferente, porque el neurólogo ve la parte del cerebro, pero no lo de los medicamentos. Y así, entonces yo creo que toda esta parte como psicoeducativa, sí sería muy importante que los papás la tuvieran, que supieran cuál es la nobleza de los medicamentos, de estos grupos de apoyo entre ellos, para que el niño se sienta mejor. Y esta parte de inclusión a las escuelas, porque no todas las escuelas tienen inclusión de estos niños, ¿no? Entonces algunas sí aceptan las terapeutas sombras o los acompañantes terapéuticos para que el niño esté bien y puedan ayudarlo. Entonces hay mucho que hacer en esta parte pues educativa, ¿no?, de nuestra sociedad. Los psicofármacos son tan nobles, la gran mayoría de los que empleamos los médicos psiquiatras, que ni siquiera necesitan receta médica. Si yo voy y compro a Temperato, me lo van a vender, Tegretol me lo van a vender, Prozac me lo van a vender, todos los antidepresivos me los van a vender, ni siquiera están controlados, porque son medicamentos muy útiles y muy nobles. Claro, tienen que ser manejados por la gente que los conoce. Claro. Pues, ¿qué les parece si terminamos con una pequeña conclusión para nuestro público, doctora? ¿Cuál sería su conclusión? Pues yo justamente concluiría con el título de mi libro, que es Autismo, un halo de esperanza para las madres. O sea, que estas madres que tienen estos niños, que sean guerreras, que no se dejen caer, que sigan adelante, que todavía hay mucho que hacer, que la ciencia estamos haciendo cosas por elucidar este trastorno, que haya más intervenciones tempranas y que luchen por sus hijos para que puedan ser incluidos en la sociedad. Claro que sí. Yo diría dos cosas. Uno, recordar, los psicofármacos son nobles. Segundo, a veces la mamá necesita tratamiento. Claro. Una mamá que ve un niño autista también se puede deprimir. También a veces ella requiere de tratamiento. Y si le damos tratamiento a una mamá que está deprimida o ansiosa, va a ser una mamá más funcional con el niño. Entonces, que pierdan este temor y estos mitos, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna idea negativa de un medicamento, lo pregunten al médico especialista y él les aclarará esa duda, ¿no? Que no hagan caso a los chismes, ¿no? Y a Internet. Y a Internet. Desgraciadamente en Internet el 90% de lo que vemos de medicina en Internet es basura. Así es. Y la gente hace caso, desgraciadamente. ¿Tu conclusión, doctora? Pues yo los felicito porque es un tema muy que no es muy popular, por decirlo así, pero que sí es necesario que sepamos muchas de las características y cómo tratar a este tipo de pacientes. Pero yo quisiera saber dónde los pueden contactar, porque alguien del público, algún ortopediatra quisiera saber alguna pregunta o algún conocido de ellos que quieran contactarlos para saber qué tipo de terapia pueden llevar y si ustedes los pueden ver. Sí, bueno, tanto el doctor como yo estamos en consulta privada en la Torre Médica Salaberry, es la calle Salaberry 914, Colonia Lindavista. El teléfono de ahí, de la torre, es 57 52 50 50. Mi teléfono de mi celular, que muchas mamás me hablan, es el 55 27 23 6984. Y en la mañana me encuentran en el Politécnico, en el casco de Santo Tomás, en la facultad de la Escuela de Psicología, en el SIC Santo Tomás. Ahí me encuentran de tiempo completo. Muchas gracias, pues felicidades a los dos por tan interesante tema. Así es, y bueno, mi conclusión rapidísima, antes de entregarle su reconocimiento, es que le hagamos caso a este trastorno neurobiológico físico, tanto la sociedad como los médicos, y si no saben a qué médico recurrir, bueno, pues ya dieron sus datos, porque muchas veces, como usted dice, se confunden entre el neurólogo, el médico general, el internista, el psicólogo, el psiquiatra. La gente no tiene esa cultura. Sí, es cierto. Sí, entonces yo los invito, ya nos dieron los datos los doctores, y bueno, pues a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora Amalia Guadalupe Gómez Cotero por su participación en Martes de Café de CNSD Radio con el tema Autismo por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, mayo 13 de 2019, a nombre de nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Es un placer, doctora. Muchísimas gracias. Tenerla aquí. Y exactamente lo mismo para el doctor Benjamín Corazón Tinoco López,
Doctor, muchas gracias. Muy Es amable. un placer y bueno, la verdad es que este es un foro abierto. Las veces que nosotros necesitemos los vamos a llamar porque la verdad van a surgir Por si muchas alguien dudas. quisiera, mi número celular es 55 54 33 38 82. En lo que yo pudiera ser útil a alguien sería un gusto. Perfecto, Ok. doctor, muchas gracias. Pues gracias a toda la gente que nos vio, Que nos vio. que nos oyó. Y recuerden, la próxima semana también tenemos un tema muy importante aquí en Martes de Café y el lunes el aula virtual. Así es. Y para mañana todos los maestros, una calurosa felicitación. Hay que hay que echarle ganas, hay que estar reconocidos. Ellos tienen que reconocer su propio trabajo y sus alumnos se los reconocen todos los días. Ténganlo por seguro. Felicidades a todos. Felicidades, mi querido doctor Rey. Ricardo Así Rey, es, y al doctor y Carmona. al doctor Carmona. Un beso para todos, buenas noches. Buenas noches.